y a su nombre. Damos gracias al Señor, amado hermano. Vamos a ver si hoy nos podemos ir un poco más temprano que de costumbre. Vamos a estudiar Santiago, la segunda parte del capítulo 1. Vamos a estudiar Santiago del verso 12 al verso 18. Santiago 1, del verso 12 al 18, dice el título, soportando las pruebas. El capítulo anterior decía, el párrafo anterior, la sabiduría. Y si uno sigue leyendo, cada uno de esos títulos parecieran estar totalmente desconectados y cada uno tener una enseñanza particular. Y es normalmente lo que se aprecia de la carta de Santiago, que es una carta muy variada, muy diversa. Pareciera, la mayoría de los teólogos dicen, casi su totalidad dice que no hay una idea central en toda la carta, sino que Santiago se dejó usar para tocar toda variedad de temas. Pero hay a lo largo de la carta palabras que nos deben llamar la atención. No hay un solo capítulo que no tenga alguna expresión un poco inusual o un poco llamativa. Por ejemplo, en cuanto se habla de verso 18. ¿Quién me ayuda a leer el verso 18? Que es el último que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra del Señor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su tierra. Amén. Normalmente, cuando, creo que Hebreo lo dice y casi toda la Biblia, cuando se habla de la creación, ¿con qué Dios ejecutó la creación? ¿Con qué? ¿Con su palabra qué? Con su palabra. ¿No? Exacto, su palabra. En algún caso creativa, pero normalmente basta decir su palabra. Pusieron fe y por su palabra fue creado el universo, por lo que no se ve. Entendemos que es su palabra. Pero Santiago le agrega aquí al final de este párrafo un calificativo a esa palabra. Por la palabra de verdad. Y cada vez que vemos que Santiago toca un tema que para el judío es tradicional, la ley dice la perfecta ley. La ley y añade la de la libertad. Y cada vez que él toca un tema que para el judío es, da por entendido, él le agrega algo adicional. Algo adicional. No pareciera querer conformarse a la enseñanza tradicional judía o quisiera ir un poco más allá de la enseñanza tradicional judía. Así que él está hablando y dice, esa palabra que creó el universo era palabra de Dios, pero era palabra verdadera. Por alguna razón él incluye el calificativo palabra de verdad, para hacer alguna acentuada diferencia, porque sabemos que toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. ¿Pudiera salir de la boca de Dios una mentira? No. Toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Pero Santiago aquí lo recalcó en ese versículo. Vamos a comenzar, un hermano me pudiera hacer el favor, y comenzamos con el verso 12. Santiago 1, 12. Nada dice. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago 1, 12 hasta 18, No, solo el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Tentación a qué? A darle gusto a la carne. Amén. Generalizando, podríamos entender eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿De qué tentación está hablando Santiago?
¿Tentación a qué? Cuando uno pierde la paciencia. A no perder la paciencia. Quiere resolver lo mismo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación de caer en impaciencia. Podría ser. Yo pienso, hermano, que para hacer tentación tiene que estar en la persona esa concupiscencia, porque si no, no hablamos de tentación. Pero ¿a qué? Ahí en contra de la verdad, particularmente cada ¿Ah? uno, ahí en contra de la verdad. A ir en contra de la verdad. Yo pienso que cada quien tiene particularmente su propia tentación. Esta palabra es aplicativa para nosotros en cualquier área, ¿no? Entendemos que se puede tomar esta palabra para una alerta. Soportar todo tipo de tentaciones. Por supuesto que sí, no está mal que alguien tome este pasaje y diga, hermano, soporte la tentación y no se rinda ante una tentación, no importa el tipo de tentación que sea. No importa si es alguien que le están tentando con dinero, no importa si es alguien que le están tentando sensualmente, no importa si es alguien que le están tentando para que pierda la calma y se aire. Es aplicable para todo tipo de pecado, pero ¿para qué pecado tendría el apóstol Santiago en mente cuando escribió este pasaje? ¿De qué estará hablando él en concreto? ¿O estará hablando genérico? Hermana Elibert. Amén, hermano. Yo puedo entender pues, que también puede ser tentación a no resistir la prueba, a desertar, a decir, no, dejo esto hasta aquí, no soporto más. A perder la paciencia sería. La paciencia es una suma, a dejar a Cristo. A dejar a Cristo. Llegué a este cristianismo y veo tantas cuestiones por aquí y por allá, entonces dejar al Señor el Evangelio. A dejar el Evangelio, no seguir adelante. ¿No? Podría ser. Porque se está hablando de la corona de la vida para permanecer. La recompensa tiene como la corona de la vida, ¿no? Pero vea, hermano, que hay en el Antiguo Testamento un pasaje que comienza casi igual. Vamos a leer Salmo 1:10. Quien pueda por allí me hace el favor. Dice la palabra, Salmo 1:10. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Fíjese que el comienzo es, las primeras 5 palabras son exactamente iguales. Bienaventurado el varón que. Bienaventurado el varón que no anduvo. El otro fue el varón que soporta. Este dice el varón que no anduvo. ¿En qué no anduvo? En consejo de malos. ¿Sabe qué es ese consejo de malos? ¿Qué significa bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos? ¿Ah? Con mala junta. Que no escuchó consejo de buenos, sino escuchó consejo de malos. Yo pienso que también es en pecar, en darle lugar a pecar con libertad, pues, Pero ¿qué es consejo de malos? Hermano, no es cuando se reúnen para planificar algo así. Amén. Que no compartió esas reuniones. Esos son los consejos. Cuando se reúnen a planificar. Bienaventurado el varón que no se reunió con otros cuando se estaban planificando las cosas malas para luego ir a hacerlo. Cada uno de nosotros tiene su cuota de maldad y de pecaminosidad en sí mismo, pero cuando se reúnen consejos de hombres a ver cómo pecan, lo que sale de allí es grande. Cuando se reúnen consejos de mujeres, también a planificar pecado, lo que sale de allí es grande. Lo que una persona sola no se atreve, escuchando a 2 o 3 que lo aupan, por supuesto que sí se atreve, se alimenta la maldad. Entonces dice, bienaventurado el varón que no escuchó y no se reunió para hacer lo malo. Pero también añade al final,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa eso? Hay hermanos que dicen, a mí no me gusta sentarme en el cine porque en el cine yo no sé qué escarnecedor se sentó allí. Hay hermanos que dicen, hermano, si algún día a usted le toca ir a un hotel, llévese 1 litro de aceite ungido y en la cama de ese hotel no se acueste sin derramar en cruz 1 litro de aceite ungido con sal para que no se le pegue nada de lo que haya en esa cama. Y así sucesivamente. Yo pienso que esa frase que dice, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, quiere decir para mí, es que yo no me puse en lugar de juez, de señalar, De burlar. ¿Qué es escarnecer? Burlarse. Comenzar a hablar más de esa persona, es como despedazarlo en nuestras palabras. Humillarlo. En el caso de que de sentarse es de quedarme quieto, sí, yo estoy de acuerdo con usted y vamos a seguir dialogando acerca de eso. Amén. Yo no sé si usted ha visto, hermano, pero de repente pasa una persona al lado de otra y le dice algo al oído y usted le pregunta, ¿qué habrá dicho? Y en ese segundito le pudo haber soltado un veneno, ¿verdad? Pasa una persona a la de otra y le dice, le cuchichea algo al oído, hermano, y ese cuchicheo puede haber sido una píldora de veneno. Y fue un segundo. Ahora usted se imagina, como dice mi hermana, sentémonos a escarnecer. Es dedicar tiempo, es sentarse a hablar en contra de una persona, a culpar, a señalar, a asignarle juicio a una persona, a juzgar a una persona sin ningún tipo de piedad ni contemplación. Eso es escarnecer, desollar vivo. Sería el equivalente a desollar vivo a una persona. Así que el versículo de Salmos, que se parece mucho a Santiago, señala y dice, bienaventurado aquel que no se sentó en silla de escarnecedores. Y yo creo que cuando uno ve lo que realmente está tratando Santiago, posiblemente ese es el pecado que Santiago tiene en mente. El pecado de escarnecer, de juzgar alegre y deportivamente y establecerle culpa a alguien que tal vez no tenga esa culpa. No se ve muy claro ahí a primera vista, ¿verdad? Dice, el que haya resistido, bienaventurado el que soporta la tentación, hermano. ¿Y cuál sería la tentación? Hermano, no hay nada más sabroso que sentarse a despellejar al pastor. Mire, ese es un deporte para muchos tremendo, muy entretenido. O no solo al pastor, al hermano o a la hermana fulana. Sentarse a considerar todo lo que el hermano fulano o sultano pudo haber hecho. Sentarse a escarnecer a alguien es a la carne le es muy sabroso. Eso es una tentación. Yo creo que es lo que Santiago tiene en mente. Yo sé que la mayoría dice, hermano, a mí se me ocurrió cualquier cosa menos eso. A mí me suena a pecado carnal, a mí me suena a tentación del dinero, porque lo primero cuando me dijeron así, yo pensé en la tentación del dinero. La vez que el diablo me quiso atrapar, y yo dije, Señor, reprenda al diablo. Y no sucumbí. Nunca pensaría que el Señor me está alertando de sentarme a escarnecer a alguien, como que eso fuera un pecado grave. No. Yo creo que realmente sí es un pecado grave. Y cuando vemos la carta de Santiago, es un pecado que a Santiago no le es para nada indiferente. Santiago una y otra vez en la carta trata el tema de juzgar injustamente al hermano. Él acaba de terminar el capítulo anterior diciendo, para los que les gustan decir que el rico está bien y el pobre está mal, él lo acaba de decir al revés y dice que el pobre se goce
en su exaltación, pero que el rico en la mente su humillación. Porque el que está hoy en buen momento y es rico, lo que le espera no es lo mejor. Es que va a pasar así como pasa la flor del campo. Entonces, que se pueda usar para cualquier pecado, sí. Cuando entendemos que Santiago dice hay una corona para el que resiste la tentación de pecar, hermano, eso puede ser cualquier pecado. Pero ¿qué está llevando? ¿Cuál es el pecado que está llevando a Santiago a escribir estas palabras? Yo creo, y vamos a ver a lo largo, que Santiago nos está alertando a aquellos que se sentaban, igual que el Salmo, se sentaban a escarnecer. Y dice, bienaventurado aquel que no cayó en la tentación de sentarse allí a hablar y a juzgar al hermano que está pasando por pruebas. ¿Se recuerdan lo que él dijo en este mismo capítulo, versículos atrás? Téngase por bienaventurado cuando pasen por diversas pruebas. Santiago pareciera querer contrarrestar la idea que hace muchos años entró en el Evangelio con fuerza y sigue afectando iglesias libres y conservadoras, que dicen, si tú estás bien con Dios, Dios te tiene que bendecir. El cristiano, Dios lo puso de cabeza y no de cola. El cristiano verdadero, el cristiano que está bien con Dios, Dios lo puso para que preste y para que no pida prestado. Y esos principios del conocido evangelio de la prosperidad, algunos hermanos dijeron, no, yo no quiero nada con el evangelio de la prosperidad, pero los principios que enseñan ese evangelio de la prosperidad siguen activos en muchas iglesias y en boca de muchos hermanos. En boca de muchos hermanos dice, hermano, yo no acepto enfermedades porque un hijo de Dios no debe tener enfermedades. Usted escucha un hermano que dice hoy en día, la gripe es un demonio, la esquizofrenia es un demonio, el bostezo es un demonio, la diarrea es un demonio, y empiezan a endemonizar todo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no debería tener esos demonios encima. Ese tipo de idea de que el hijo de Dios es un ser libre de problemas y libre de situaciones adversas, para muchos es atractivo. Ese tipo de evangelio para muchos les es atractivo. Hermano, rechace, no acepte de parte de Dios. No acepte que en su vida haya escasez, no acepte que en su vida haya deudas. Ay, hermano, no acepte en su casa el demonio de las deudas. Y empiezan por allí. Eso mucho, hermano, lo ha abrazado, como que la pobreza es del diablo. Recuerdo mucho a un famoso propietario de un canal cristiano que él decía, y lo repetía constantemente, la última vez que yo revisé la lista de las maldiciones, la pobreza estaba en la lista de las maldiciones y no de las bendiciones. Y eso lo dicen para hacerte ver que la pobreza es una maldición. Santiago dice, no, gózate. Si hoy Dios te está probando y está permitiendo una humilde condición social, no necesariamente es un castigo de Dios, pudiera ser hasta una prueba de parte de Dios para luego recompensarte. Gózate, porque si es así en tu futuro hay recompensa. Pero si hoy estás disfrutando de riquezas injustas, y tú estás disfrutando simplemente de riquezas que no vienen de parte de Dios, preocúpate, porque va a salir el sol y esa situación que hoy te favorece se va a revertir. Y tal vez, lejos de recibir recompensa, vas a recibir castigo por haber actuado injustamente en medio de una situación holgada y favorable. Así es más o menos siempre la línea que vamos a encontrar en Santiago, haciendo siempre un llamado a no considerar ni la pobreza, ni la enfermedad, ni las situaciones adversas como algo negativo, como un castigo de parte del Señor, sino entender que eso puede ser parte normal. No os sorprendáis del fuego de la prueba como si algo extraño os hubiera acontecido. Lo dijo Pedro,
Entendemos pues que ese mismo mensaje también está en boca del apóstol Santiago. Amén. Vamos a leer ahora versos 13 y 14. Mi hermana Jacqueline. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos, dice así la palabra del Señor. 13:14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Aquí una pista bastante importante. La tentación que acaba de hablar el apóstol Santiago puede ser equivocadamente, ¿cómo se dice? Atribuida a Dios. La tentación, el pecado que el apóstol Santiago acaba de alertar, bienaventurado el varón que soporta la tentación, esa tentación es atribuible a un pecado que alguien puede decir que fue ocasionado, una tentación que fue ocasionada de parte de Dios. A ver, ¿quién de ustedes se imagina a alguien diciendo, hermano, una mujer con vestido sexy me vino a tentar, pero yo sé que esa mujer la mandó Dios para probarme? ¿Usted cree a alguien con su justo sentido? Si hay locos por allí, si hay locos de todo tipo, ¿no? Pero ¿usted cree que un cristiano por normal, no de los locos extremos, por un cristiano normal pudiera en algún momento atribuir una tentación de ese tipo a Dios? Hermano, tengo una deuda y por allí hay un dinero mal habido que me lo están poniendo al alcance. Yo creo que eso es Dios tentándome. ¿Usted cree que alguien pueda atribuirle esa tentación a Dios? Tendría que estar loco, ¿verdad? Pero ojo, la tentación que Santiago está hablando está diciendo, algunos que no cayeron o algunos que cayeron en tentación le atribuyeron esa tentación a Dios. Déjeme decirle, Dios no hace eso. Dios no tienta a nadie a que haga lo malo. Y si en algún momento tú crees que Dios te puede estar llevando a hacer eso, reflexiona, porque Dios no te va a llevar a hacer lo malo, porque Él no lo hace, ni Él tienta a nadie. Dios prueba. Exacto, no tienta. Pero en este caso, habían cristianos que consideraban que estaban practicando eso movidos de parte de Dios. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo movido por Dios. Es Dios el que puso en mí el celo para hacer esto. Es Dios el que puso en mí el deseo. Fue Dios quien me llevó a hacer tal cosa. Ellos no entendían que lo que estaba haciendo era pecado. Ellos creían que lo que estaba haciendo era correcto. Adicionalmente decían hacerlo de parte de Dios. Así que yo veo muy difícil a alguien acostándose con una prostituta y diciendo, esto vino de parte de Dios. Yo veo muy difícil a alguien, hoy en día se ven muchas cosas, pero veo muy difícil a alguien tomando un dinero que sabe que no le corresponde y diciendo, eso me lo puso Dios. Hay cada loco. Pero el pecado que Santiago alerta estaba teniendo esa particularidad. Santiago dice, por allí hay unos que están pecando y están diciendo que a ese pecado fueron llevados por Dios. Déjenme aclararle, Dios no peca, Dios no hace esa injusticia, ni tampoco lleva a nadie a practicar esa injusticia. ¿Qué tipo de injusticia podría ser eso? ¿Qué tipo de pecado podría un cristiano no muy claro cometer y atribuirlo a Dios? Hermano, no sé si cabrá aquí lo que colocaron hace tiempo, colocó algo de un supuesto pastor. Por ahí creo que lo colocaron, que después se transformó en mujer. ¿Usted lo vio? Sí. Bueno, eso es algo así. Y dijo que era Dios. Bueno, pero ya eso entra en niveles de locura.
de locura. Hoy en día estamos hablando de los tiempos finales, en que locuras como esa se ven. No ocurría en el tiempo de Santiago. Yo creo que en el tiempo de Santiago no hubiera habido eso, pero sí había un pecado en el tiempo de Santiago que la gente podía confundir y cometer, y aunque estaban cometiendo pecado, podían creer que estaban honrando a Dios. Santiago dice, velen porque ustedes no están honrando a Dios. Dios no te puede llevar a hacer lo injusto, porque Él no es injusto. Vamos a tener una idea porque hay un libro que nos arroja una idea parecida. Job capítulo 22, y lo vamos a leer del 3 al 11. Mi hermana Neiva, Job capítulo 22, del 3 hasta el 11. Amén. El Señor les bendiga. Amén. La palabra del Señor dice así. Job 22:3. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente turbó a la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas que no veas y abundancia de agua que cubre. Amén. Amén. Estas palabras, yo digo hermana Neiva, fueron las palabras de uno de los amigos, de los amigotes de Job, de los buenos amigos de Job. Los buenos amigos de Job dijeron, Job, yo no puedo defenderte a ti y culpar a Dios. Así que yo debo salir en defensa de Dios. Job, si tú estás viviendo lo que estás viviendo, tú debiste, sí por sí, haber cometido estas cosas. Job, tú debiste haber despojado de sus ropas al desnudo. Tú a alguien dejaste desnudo. Tú no diste de beber agua a un cansado. Tú detuviste el pan al hambriento. A las viudas vinieron a ti a pedirte ayuda y tú las enviaste vacías, con las manos vacías. No te apiadaste de las viudas. Viste a un huérfano y le partiste los brazos para que no pudiera trabajar. Miren la maldad. Viste a un huérfano y le pusiste el pie encima en vez de ayudarle. Fuiste y te aseguraste de que ese huérfano se muriera de hambre, no pudiera trabajar. Por tanto, lo que estás viviendo hoy, Job, es que hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Dios es justo y tú estás sufriendo con justicia. Si usted lee la historia del libro de Job, Job no tuvo para nada este comportamiento. Pero estos amigos de Job se sentaron a escarnecer a Job. Se sentaron a decir, ¿cómo resolvemos el problema que alguien que aparentemente no ha pecado está pasando por una situación tan difícil? Sin que Dios quede como el malo. La única manera de que libremos a Dios de culpa es atribuyéndole todo tipo de pecado a este infeliz. Fueron contra Job, nada más fácil que hacer leña del árbol caído, y atribuyeron, pero ¿saben en defensa de quién? Ellos decían, Job, yo no puedo permitir que el nombre de Dios salga manchado, debo defender el nombre de Dios. Y en una aparente defensa del nombre de Dios, estaban escarneciendo a un inocente. Estaban atormentando a un inocente diciendo que confesara su pecado y su culpa. Vamos a leer Job 34 del 1 al 12.
Otro de los amigotes, este es otro. Job 34, del 1 al 12. Dice la Amén. palabra del Señor, Job 34 del 1 al 12. Además, Eliud dijo: Oíd sabios mis palabras y vosotros doctos estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Amén. Vemos a este amigo, a Eliú, primero con un adorno, ¿no? Primero adornándose mucho y diciendo: ustedes hombres entendidos, doctores, escúchenme, porque voy a hablar para que degusten una palabra de sabiduría. Para el paladar exigente le traigo un manjar. Lo que voy a decir no son tres cosas. Lo que voy a decir es para oídos exigentes. Voy a hablar palabra de alto nivel. Ese tipo de palabras está hoy muy de moda, la gente le encanta. Lo que voy a hablar es para gente de revelación de alto nivel, no para cualquier cristiano mequetrefe. Vengo a hablarle a gente de reino. Vengo a hablarle a gente entendida, sabios como ellos solos. Y a esta gente le voy a decir, escuchen a Job. Pobrecito Job. Job está diciendo que Dios está siendo injusto con él. Este hombre está atribuyéndole a Dios injusticia. Y Job dice: estoy bebiendo como agua escarnio. Dios me ha sometido a una situación vergonzosa que yo no merezco. ¿Quién como Job? Habla con sarcasmo, habla con burla, habla con improperio y le dice: Job se quiere presentar delante de nosotros como un inocente, y si Job es inocente, entonces Dios es culpable. Por tanto, yo debo salir en defensa de Dios culpando a Job. ¿Por qué? Porque Dios es justo siempre. El hombre tiene lo que merece. Dios le paga a cada quien. Si usted está bien es porque usted hizo lo bueno. Si usted está viviendo en abundancia es que usted sembró abundantemente. Por lo tanto, cosecha abundantemente. Y si usted hoy tiene escasez es porque usted sembró poco y con escasez. Porque Dios siempre dará el pago a cada quien según sus obras. Eso no lo quebranta Dios nunca. Dios siempre actúa con ese régimen de justicia. A ese régimen de justicia inquebrantable se le llama legalismo. Porque cuando usted y yo somos honestos, son muchos los días que mereceríamos un rayo sobre nosotros, y lo que Dios muestra es amor y misericordia. Fueron muchos los días que Jonás mereció no una ballena, sino un elefante encima. No una ballena que se lo tragara, sino un elefante que lo aplastara, y Dios le puso una calabacera a que le diera sombrita. Y cuando Dios retiró ese gesto de misericordia, Jonás se encendió en ira. ¿Sabe? Hace rato que Jonás venía mereciendo castigo de Dios, pero Dios mostraba misericordia.
Y Jonás no tuvo problema cuando Dios le mostró misericordia a él. Él danzó bajo esa calabacera, dio gracias, cantó himno, hizo un culto, hizo oración de gracia, de acción de gracia, pero bastó que se secara la calabacera y hasta allí llegó la bondad de Dios según Jonás. Dice, te molestaste cuando yo quité esa muestra de misericordia, pero cuando mostré misericordia para cientos de miles, millares de hombres, mujeres, niños y hasta animales, a ti no te dio ni coquito. Para ti ellos no tenían valor, pero para mí sí. Hermano, a veces Dios permite pequeñas injusticias o no justicias. Dios rompe el patrón de justicia para poder hacer un acto elevado de misericordia. No es que Dios se complace en la injusticia. Dios detrás de cada injusticia que permite tiene un plan grande de una maravillosa misericordia. Pero Dios tolera y permite antes una injusticia. Para Dios llevar a José donde lo llevó, usó una escalera de injusticias. José tuvo que sufrir injustamente, ¿no? Así que vemos que esto que se plantea como todavía hoy en día, usted ve hermanos diciendo, hermano, ¿usted sabe por qué yo tengo la unción que tengo? Porque Dios es justo. Si yo no hubiera pagado el precio y comiera caraota como usted come caraota, como un cochino que come caraota, yo no tendría la unción que tengo. Sígase hartando de caraota para que usted vea que nunca llegará a tal nivel de unción como este santo. Eso hoy en día, hermano, es el mensaje en muchísimas iglesias. ¿Sabe por qué yo sé lo que sé? Porque yo me como el libro. ¿Tú comes el libro? No, ¿verdad? Tú comes habichuela, tú comes carne molida, tú comes hamburguesa del diablo. Entonces no espere que Dios te dé la revelación que a este humilde siervo, porque sí, así lo dice, a este humilde siervo por la pura gracia de Dios, gracias a sus ayunos, Dios sí le ha dado la visión que hoy yo tengo, por pura gracia. Ese mensaje no es nuevo. Esa ideología ya venía en el tiempo de Job. Para el que no sabe, antes que naciese el mismo judaísmo, ya esa idea estaba muy marcada en el ser humano. El ser humano está muy impregnado por la idea de ese legalismo. Cuando recibe algo, me gusta creer que yo me lo gané. Alguien no nos gusta decir, hice un trabajo y al final del trabajo me pagaron más de lo que yo merecía. Nos gusta más decir, cada dólar me lo sudé bien sudado. Y lo que tengo, lo tengo gracias a mi esfuerzo y sacrificio por la misericordia del Señor. Sí, porque siempre ese acto de legalismo se adorna con un poquito de religiosidad. Pero detrás de esto sí estaba la verdadera mano de Dios, permitiendo, y aunque este hombre dice, lejos esté Dios de la impiedad y el omnipotente de la iniquidad, resulta que detrás del sufrimiento de Job sí estaba la mano de Dios. Y no por un pecado que Job hubiese cometido. Simplemente nos está adelantando lo que luego a Cristo se le iba a hacer. Y si tú eres inocente y tú tenías a Dios contigo, entonces bájate de esa cruz. Si Dios te oía para hacer milagros, ¿por qué entonces no te bajas de esa cruz? Él estaba padeciendo a causa de los pecadores, no a causa de su propio pecado. Si Dios no tolerase esos actos de injusticia que van a traer una gran recompensa,
la salvación no hubiera sido posible para nosotros. Dios tuvo que aceptar esa gran muestra de no justicia. De no justicia significa Dios no fue justo directamente con Cristo. Dios permitió que su Hijo fuera tratado injustamente. Pero por amor a nosotros lo toleró y lo permitió. Amén. Dios le bendiga. Vamos a leer Job 42 del 7 al 8. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La palabra de nuestro Señor dice así. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Amén. Dios al final del libro le dice a los amigos de Job: ustedes han estado hablando en mi nombre, ustedes han estado supuestamente defendiéndome, ustedes han estado diciendo cosas supuestamente que yo diría, pero lo que han estado es ofendiéndome al decir las cosas como ustedes le han estado diciendo. ¿Recuerda cuáles eran los argumentos de los amigos de Job? Ajá, por un lado decía que Job había pecado, pero ¿qué era lo otro que decían? Los dos. Que no le había dado para hambriento, que había cobrado. Ajá, eso decían ellos de parte de Job. Eso es lo malo que había hecho Job. ¿Por qué Dios haría eso? Exacto. Y es a ese punto el que Dios está diciendo: ustedes no hablaron lo recto, no solo de Job, sino de mí. ¿Qué te tengo yo que pagar? Si tú hoy haces algo bueno, ¿qué te tengo yo que pagar? Yo te debo a ti. Yo quedo en deuda porque tú hagas algo bueno hoy. Estoy obligado a pagarte a ti. Y si no lo hago, dejo de ser Dios. Entonces tú estás hablando lo que no es verdad de parte de mí. Porque Dios no está obligado a pagar el bien que nosotros hagamos. Dios no está forzado. Dios lo hace porque Él es bueno. Dios recompensa porque Él es bueno, pero Él no tiene obligación. Él ya nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Él, no importa cuál sea la persona, Él ya ha estado dando a esa persona vida, aire, agua, tiempo, familia, amor. Y si un día esa persona hace algo bueno, no deja a Dios en deuda para con él. Así que Dios le está diciendo a estos hombres: ustedes me han afrentado, no hablando lo recto respecto a mí. Ustedes han tomado mi nombre para decir cosas que yo no he dicho ni que yo diría, para decir que yo actúo de una forma en la que realmente no actúo. Ustedes me han atribuido cosas que no son ciertas. Ustedes me han atribuido un sistema de justicia que a ustedes les parece, pero que no es mi justicia. No es mi justicia, porque mi justicia a veces permite algunas injusticias para luego recompensar en su tiempo y en su momento, conforme yo quiera, a quien yo quiera.
despojar a Dios de su soberanía y poner a Dios en un compromiso como de contrato entre obrero y patrono, es despojar a Dios de su soberanía. De su soberanía. Es hacer de Dios un simple patrono que tiene que correr a pagarme, porque si no, hermano, ¿usted no ha escuchado gente denunciando a Dios? Demandando a Dios. Hoy en día hay gente demandando a Dios. En Dominicana usan esa palabra, haciéndole a Dios una querella. Una querella. Y lo cantan y le dicen, y yo le hice a Dios una querella. No, o te prendes tú o te prendo yo. Cosas locas como esa. ¿Recuerdan cómo dice el pasaje de Santiago? Lea el 14. Porque cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia ha traído y seducido. Perdón, léame el 13. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie. Amén. Le diría Dios a los amigos de Job, porque los amigos de Job le habían dicho a Dios, Señor, lo que nosotros estamos diciendo es lo que tú dices, es lo que tu palabra nos enseña, es lo que supuestamente nos han enseñado, que así actúas tú. Y Dios dice, no, ustedes no me están defendiendo, yo los conozco, ustedes están acusando a Job desde su concupiscencia. Ustedes están en el fondo de ustedes satisfechos que a Job le está yendo mal. Fueron ustedes que se gozaron y quisieron venir a acusar a Job. No fue celo por mi nombre. Fueron ustedes, y por eso Dios está airado, los que se están regodeando del sufrimiento de Job. Son ustedes los que quieren humillar a Job. Lo dice Santiago de esa manera. Los que pecan en ese tipo de pecado, no digan que son llevados allí a pecar por causa de Dios. Son ustedes en su humanidad que ven a alguien que es árbol caído y dentro de ustedes hay una concupiscencia que los manda a buscar un hacha y a decir, hagamos leña del árbol caído. Dice David, me quieren caer todos como una pared desplomada. ¿Recuerda ese salmo? Quieren caer todos sobre mí como una pared desplomada, me quieren aplastar. El hombre por naturaleza tiene ese gusto. Cuando ve a alguien caído, cuando ve a alguien en una mala condición, les gusta regodearse y decir, mire hermano, no hay palabra más sabrosa que decirle a alguien, bien hecho. Bien hecho. Bastante te lo advertí y no me hiciste caso. Bien hecho. Ah, pero cuando andabas en la buena, andabas por allá arrogante. ¿Se acuerda Job? Job dice, ¿sabe? Cuando Dios estaba conmigo, yo pasaba por la plaza y los jóvenes esos que son muy burlistas y echadores de broma, me decían, pase por aquí, don Job. Y ahora soy el viejo de la sarna. Ahí viene el viejo sarnoso. ¿No? Hay en nuestra naturaleza gusto por hacer leña del árbol caído y por atribuirle al que está mal que él se lo merece. Y en algunos casos hay algo de razón. En algunos casos posiblemente alguna persona esté recibiendo tristemente lo que ha sembrado. En muchos casos hay algo de razón. Pero ¿quién eres tú para regodearte y gozarte del mal ajeno? ¿Quién eres tú en el fondo para saber si de verdad es juicio de Dios o es una prueba para esa persona? A veces nos recordamos y decimos, yo sé por qué ese hermano le está pasando. Mire, un día yo pasé por un lado y le hice así y él hizo que no me vio. Por eso Dios le está demandando lo que está demandando. Un día yo le brindé un helado y ¿sabe qué? Ni gracia me dio.
Por eso le está pasando, porque a veces buscamos, siempre el justificativo fue algo que nos hicieron a nosotros. Santiago dice, es tu concupiscencia, no fue tu temor a Dios, no es tu amor a Dios, no es tu deseo por defender el nombre de Dios. Tú caes en ese pecado cuando de tu propia naturaleza eres atraído, seducido y sentado en la silla de escarnecedores a degustarte y decir, bien hecho que le está pasando lo que le está pasando. No soy yo, es tu naturaleza pecaminosa la que te sienta en esa silla de escarnecedor. Vuelvo y repito, alguien puede decir, no hermano, Santiago está hablando de otro tipo de pecado, Santiago está hablando de tomar dinero, Santiago está hablando del sexo, Santiago está hablando de no perdonar, Santiago está hablando de evadir la responsabilidad. Pero siga leyendo la carta de Santiago y usted se va a dar cuenta que Santiago hace mucho énfasis en darle rienda a la lengua cuando no se debería juzgar alegremente. Una de las cosas que Santiago siempre está haciendo hincapié es no salgas corriendo a juzgar. Tú no sabes, tú no conoces, no atribuyas culpa cuando a veces no hay verdadera culpa. Vamos a leer Proverbios 1, 10 y 11. Mi hermana Neiva me hace por allí la colaboración. Proverbios 1, 10 y 11. Amén. Proverbios 1:10 dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo de inocencia. Amén. Si te vienen a engañar, no consientas. ¿Sabe qué? Aparte de la concupiscencia personal, está lo que dijo también el Salmo, el consejo del malo. ¿Sabes? No solo es que nuestra concupiscencia nos ayuda y nos seduce a pecar, sino que a veces también, el amigo Job consiguió 4. Uno llevó al otro y dijeron, sentémonos y hagamos aquí estilla de Job. Y los 4 le cayeron al pobre Job. Hermano, no importa si alguien nos dice, ¿no te parece que eso es así? Hermano, no importa si 2 o 3 hermanos le parecen. Tenga cuidado. No importa si la mayoría de la iglesia está de acuerdo. Dios no se deja convencer por la multitud y por la mayoría. No importa si todo el mundo hoy lo está diciendo. Hermano, pero todo el mundo hoy está diciendo que Dios bendice al que compra su bendición, al que paga el precio. Usted quiere unción, váyase para el monte. Si usted no ha ido para el monte, usted no tiene por qué tener unción, porque el precio de la unción se paga en un monte. Y si tiene garrapata, más unción. Y si hay culebra, más unción. Y alguien, hermano, sí, le dijo que, y si el monte está en Haití, la unción es más grande todavía, porque en Haití se consigue la unción suprema del santo, del sumo sacerdote. Meterse en un monte en Haití, hermano, ese es conseguir la unción más grande para los ministros de hoy en día. Hermano, no se deje engañar. No se deje engañar. Usted quiere conseguir unción, guárdese sinceramente para Dios y conózcalo en su palabra como Él se da a conocer en su palabra. No se deje comprar por fábulas, no se deje envolver por fábulas, por cuentos, por todo lo que hoy en día se está moviendo en muchos lugares, tanto de iglesias libres como conservadoras. ¿Te duele la cabeza el demonio del café? Ese lo conozco yo. Señor, reprenda al diablo con el demonio del café. ¡Ay, el demonio del bostezo! Te lo acabo de ver en la cara. Ahora todo lo han demonizado. Hoy escuchaba a una hermana que decía,
Hermano, qué tremendo. Vi un demonio de alto grado. ¿Y sabes cuál fue el código que Dios me tuvo que revelar para que ese demonio saliera? Porque era la combinación de la caja fuerte. Yo tuve que decirle la fecha exacta en que él entró en ese cuerpo para que saliera. Si Dios no me revela ese código, el demonio se queda ahí riendo. Ajá, ¿en qué nombre voy a salir? En el nombre de Jesús. Ay, Jesús, no me digas la clave para ver si yo voy a salir de aquí. Eso ahora son los demonios modernos, demonios digitales, que ponen password, que si no le dicen el password, no salen. La Biblia antigua no conoce de password y dice en el nombre de Jesús. Tú vas a predicar, Él quiere hacer resistencia, tú vas en el nombre de aquel a quien tú representas. En el nombre de Jesús. El demonio se tiene que ir. Es lo que dice la Biblia, pero hoy en día hay una cantidad de... hermano, pero a mí no me llegó esa ¿cómo se llama? Esa circular, ¿cómo le dicen en la circular? El memorándum, la notificación. A mí no me llegó esa notificación. No, hermano, que tú no estás metido en el grupo de los escogidos de alto grado. Allí nos llegan los mensajes reservados para los sacrosantos. Tú estás todavía en el grupo de los pobres, pásate al grupo del reino. Y cuando entres en el grupo del reino, ahí nos llegan todos los mensajes del reino poderoso. Con eso menospreciaban a los pobres y exaltaban a los ricos. En el tiempo de Santiago, ser pobre en la iglesia donde Santiago está enviando la carta, ser pobre es merecer escarnio, menosprecio, es ser atribuido de pecado. Estoy escuchando al amigo de Job. Job, yo sé lo que pasó. Tú viste al desnudo, le quitaste ropa, y viste a un huérfano y le quebraste los brazos. Yo lo vi en el mundo espiritual. No, están hablando desde su corazón. Están siendo atraídos y seducidos por su propia concupiscencia, atribuyéndole a Job pecados que él no ha cometido. Seamos, hermanos, temerosos de librar de culpa a alguien que tenga culpa. Seamos temerosos de que alguien esté haciendo lo malo y usted lo apruebe. Hermano, sea temeroso de eso. No apruebe lo que Dios condena, pero también sea temeroso de culpar a alguien que Dios no está culpando. Las dos cosas deberíamos darnos el mismo temor delante de Dios. Las dos cosas son injustas y en las dos cosas estamos usando esa lengua que supuestamente es instrumento para bendecir a Dios y la usamos para maldecir. ¿Recuerda quién dijo eso? Santiago. La usamos para maldecir al hermano. En un momento la usamos para exaltar a Dios. Se acabó el culto y la empezamos a usar para despellejar al hermano. Eso no es justo. Eso no es correcto. Vamos ahora con los... Porque dije que íbamos a terminar temprano. Verso 16. Amén. Del 16 al 18, ya para concluir. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos quiso nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Amén. Se me saltó el 15. Léame por favor también el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. ¿Cuál es el pecado que entendemos que ella está hablando Santiago? Ajá. ¿Cuál es ese pecado que él dice que se está consumando? Escarnecer. No digas que Dios te sentó allí como juez. Tú te sentaste como juez. Tu concupiscencia, tu deseo,
El gozo que te da hablar mal de tu hermano te hizo sentarte. Así que no fuiste llevado allí por Dios, fuiste tú que de tu propia concupiscencia te dejaste envolver, te dejaste seducir y terminaste sentado trayendo muerte. Muerte al hermano si te escucha lo que tú estás diciendo y muerte espiritual para el que está hablando de su hermano. Si alguien habla de su hermano y si alguien odia a su hermano, si alguien no ama a su hermano, es homicida. El amor de Dios no está en él. Es homicida y está muerto. Está muerto. El pecado, una vez consumado, da luz la muerte. Así que vemos que no es cualquier pecado. Obvio, sí. También aplica. Si usted ve dinero y lo toma, también aplica. Usted se dejó llevar por su concupiscencia. Esa concupiscencia dio a luz el pecado y el pecado te va a llevar a muerte. También aplica para lo sexual, también aplica si alguien se dejó arrastrar, seducir y cayó en pecado sexual, ese pecado lo va a llevar también a muerte. También aplica para la idolatría, para cualquier cosa. Pero no vemos a Santiago hablando aquí de diversidad de pecado, no vemos a Santiago dándonos un discurso de pecado, y sí vemos a Santiago alertando de lo peligroso que es la lengua, que es criticar, que es juzgar alegremente, que es... Y aquí es donde vienen los versículos siguientes. Una vez entendido eso, vamos a ver lo que no está muy claro en los siguientes versículos. Del 16 dice: amado mío, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde es lo alto? Del Padre de las luces, en el cual no hay. Amén. ¿Cuándo normalmente nosotros usamos este versículo? ¿Cuándo usted en algún momento en su vida tal vez ha citado este versículo? ¿Con qué intención? ¿Nunca lo ha citado? Que Dios no cambia, pues, en primer lugar, ¿verdad? Dios no cambia porque en Él no hay sombra de variación. Hay una verdad en teología: Dios es inmutable, eterno e inmutable. Dios no cambia, eso es una verdad en teología. Lo podemos decir, pero no es esa verdad la que el apóstol allí tiene en mente. Él no nos está hablando de la inmutabilidad de Dios, Él nos está hablando de otra cosa. Cuando decimos todo don perfecto viene de Dios. ¿Cuándo usted una vez no lo ha dicho? Nunca. ¿Cuándo lo ha dicho usted? Cuando recibimos a Cristo, el Señor viene y con ese Espíritu Santo nos da dones. Cuando Él nos da dones, Cuando venimos al Espíritu. cuando nos cae una bendición y decimos: hermano, me cayó algo bueno por allí. Si es bueno, es bueno. Sí, en verde, en verde. Viene de Dios. Porque, ¿sabe? Toda buena dádiva. En Bolívar ya entré en duda. Ya entré en duda, hermano. Sí, sí. Vele para que no le envuelvan. A veces cuando nos viene algo bueno en la vida, en nuestra vida personal, nos acordamos de este versículo. Bueno, hermano, si es algo de bendición, debe venir de parte de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Y a veces decimos: las cosas buenas de mi vida van a venir de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Es normalmente y no está mal. No está mal, porque ciertamente Dios es bueno y para nosotros es la fuente de toda bendición. Nosotros dependemos del Señor. Él dice: separado de mí, nada podré hacer. Así que toda vida en nosotros viene de Dios. A Él le servimos, dice la Biblia, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, y los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Nuestros ojos miran a la mano de Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros. Porque sabemos que las cosas buenas para nosotros van a provenir de la mano de Dios para nosotros. No está mal, pero no es exactamente lo que Santiago está allí haciendo referencia. Santiago está diciendo de Dios, del Padre de las luces. ¿Qué será luz aquí según Santiago?
¿Por qué Santiago estará diciendo? Y recuerda que le digo que Santiago no solo, cada vez que Santiago usa una palabra que para el judío puede ser normal, Santiago le agrega algo más. No dice del Padre, sino dice del Padre de las luces, del conocimiento, de las verdades. Para Santiago aquí, luz es verdad. ¿Qué decíamos que era el pecado que acaba Santiago de denunciar? ¿Ah? Escarnecer. ¿Qué sería escarnecer? ¿Decir qué? Juzgar y decir qué. Cosas malas. Dice alguien por ahí, esa mentira no es verdad. Sí. Decir cosas que no son verdad. Y acá la hermana acaba de dar la clave, le dio el código por adelantado. Santiago está diciendo, ¿sabe qué es Dios? Dios es Padre de toda verdad. Toda verdad descansa en Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, pero no solo el camino. También soy la verdad. Yo soy la verdad. Dios es verdad, verdad absoluta. No hay verdad absoluta fuera de Dios. Cristo dijo, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para Santiago aquí, luz es verdad. Y en esa verdad no hay lugar a ningún tipo de sombras. Es una luz totalmente limpia y absoluta. Hay por lo menos lámparas que las hacen para que no sean incandescentes. ¿Cómo, hermano William, que trae un poco ese tema, cómo hacen para que una lámpara no sea totalmente incandescente muchas veces? Algunos tienen para graduar, pero si no tienen para graduar el bombillo en sí. Yo no quiero graduar la luz del bombillo, quiero que él siga teniendo su luz, pero que no incandesca. ¿Ah? Luz tenue. Se pueden pintar. Algunos usan tipos de, y usted lo ha visto en las lámparas que están allá, de persianas o cuestiones que minimicen para que la luz tenga intervalos. Le tapan porciones para crear dentro del bombillo algo de oscuridad. Y esa mezcla de luz con oscuridad hace que la luz no sea tan incandescente. Santiago dice, la luz de Cristo no acepta ningún tipo de tenuidad. En la luz de Cristo no puede ir acompañado de ningún tipo de sombras. La verdad de Cristo no se puede acompañar con pequeñas mentiras. La verdad de Cristo no se puede mezclar con exageraciones. Porque si yo tomo una exageración es tomar una verdad y convertirla en una mentira. Insinuar algo que no es cierto, a veces no es mentir. Dijo Abraham, yo no mentí del todo, porque ella es en cierta forma mi hermana. Allí hay una sombrita en esa verdad. A Dios no le gustan ese tipo de sombra. Hermanos míos, Dios es luz, es verdad, y Él no se congrasea con ningún tipo de mentiras, falsedades, exageraciones, dudas que se puedan sembrar. Bueno, no es que yo estoy diciendo que Él está en pecado, yo estoy diciendo que tal vez lo que Él está viviendo, tal vez sea la mano de Dios, porque yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Entonces, hermano, está sin trabajo y yo no sé, pero digo yo, si Dios no desampara a los justos, ¿por qué Él está pasando trabajo? Usted acaba de tomar la verdad de Dios y ligarla con alguna sombrecita por allí. Así hay mucha gente que toma la palabra para mezclarla con medias verdades o medias mentiras y hacer que la verdad pierda ese brillo y sea un poco opaca.
Oye, me gusta más como este hermano presenta la verdad, porque no encandila. Usted lo escucha y él da lugar y dice, bueno, no es que hay que ser radical. También hay un lugarcito para darse uno ciertos gustos, para darse uno... Hay momentos que Dios entiende. Hay momentos que Dios entiende. Así que algunas personas en su forma de predicar, en su forma de exponer las verdades de Cristo, ensombrecen el mensaje. Lo llenan de algunas sombras, dejan entrever, siembran cizaña. Pedro, en su forma de actuar cuando fue reprendido por Pablo, la forma de actuar de Pedro llenaba de sombra el mensaje de Cristo. Pedro estaba con los inconversos y se comportaba con el gentil, cristiano gentil, y se comportaba como un cristiano gentil más. Pero cuando llegaban los judíos, Pedro se acordaba que él era un cristiano judío y empezaba a hablar nuevamente de Yeshua y del Kadosh y del Ruach, y empezaba a usar las palabras de la Taná, y mira, volvió a ser judío. Ese actuar de Pedro confundió, trajo sombra, al punto que el mismo Bernabé empezó a tropezar en el asunto. Hermano, nosotros, y dijo Pablo, Señor, reprende al diablo. O somos luz, o somos tinieblas. O somos de Cristo, o somos del mundo. O la luz de Cristo nos iluminó, o seguimos en tinieblas. Pero aquí no se puede jugar a los dos equipos. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Por eso es que dice que en Dios no hay sombra. En la luz de Dios no va a encontrar lo que a muchos les encanta, la paleta de grises. Hermano, no todo es luz y sombra, hay una paleta de grises, una gran cantidad de grises, hay un blanco medio claro, hay un blanco medio oscuro, hay una cantidad de cosas que pueden... No necesita que todo sea blanco, limpio y santo. No, también hay lugar a unas santidades inferiores. Santiago dice, no. Dios es luz, y en esa luz no hay paleta, no hay gama, no hay variedad de colores, no hay variedad, no hay sombras de variaciones. Él es verdad. Y por eso dice, ¿sabe por qué palabra Dios nos dio vida? Por la palabra de verdad. De la boca de Dios no salió una mentira. De la boca de Dios no salió una exageración, no salió una murmuración, no salió una calumnia. De la boca de Dios salió palabra de verdad. ¿Qué debe salir de la boca de un creyente? Palabra de verdad. No te dejes envolver, no te dejes atraer por tu concupiscencia. No empieces a culpar alegremente a personas que tal vez tú no sabes por qué Dios se ha complacido en permitirles diversas pruebas. Tú no sabes, porque algunos están atravesando pruebas que son al final de cuentas para su bendición. Ahí pasó Pablo, iba esposado. Tanto predicar para terminar esposado. ¿Dónde va? Escoltado a Roma, donde Dios lo está mandando. Muchos dieron, cuando Pablo cayó preso, ahí se muestra que Dios no estaba con él. Y resulta que Pablo cae preso dentro de los planes y la voluntad de Dios para ir a cumplir lo que por otros medios no había alcanzado. Le dice él a los hermanos de Roma, quiero que sepan que yo he tratado de venir de muchas formas y no había podido. Siempre comenzaba el viaje y algo me estorbaba. Me metieron preso y ahora me entero que el imperio romano me está llevando con sus recursos y los voy a ir a ver. No seas ligero. No seamos ligeros cuando veamos un hermano enfermo. No seamos ligeros cuando vemos un hermano caer en situaciones que humanamente parecieran no ser las que nosotros deseáramos. Porque algunas veces detrás de eso no hay juicio exactamente. Y cuando a alguien le va aparentemente bien, no se goce, no necesariamente
está la mano de Dios bendiciendo a alguien que económicamente le empieza a ir muy bien, porque a veces florece como la flor del campo. Floreció un tiempito, pero salió el sol. ¿Qué marchitó a ese rico? Pero ¿qué particular del sol? ¿Qué componente particular del sol marchitó al rico? El calor. ¿Y cómo llegó ese calor a nosotros? Por la luz. Cuando la luz alcanzó al rico, lo marchitó. Pero nosotros, por esa palabra de verdad que es luz inmutable, esa luz trae a nosotros bendición. A algunos esa luz les sirve para que pierdan lo que alcanzaron. Pero a otros esa luz les va a traer bendición. Dios sabe hacer en su tiempo y en su momento. Y cuando la luz de Cristo alumbre, algunos van a ver cuán pobres y miserables son. Y algunos que se ven pobres, le dijo el Señor, yo conozco que tú eres pobre, pero tú eres rico. Y le dijo al otro, tú dices que eres rico, pero a la verdad tú eres pobre. Pobre, desventurado y desnudo, ciego. Y uno podría añadir hasta feo. No lo dijo el Señor feo ayer, pero pudiéramos pensarlo. Entendemos lo que Santiago está diciendo. Dios va a revelar. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a leer, hermanos, Santiago 4:1. Amén. Amén. Eso lo recordamos para lo que dice el verso 15, cuando alguien es seducido y el pecado se da luz en su vida. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Amén. ¿De dónde viene y da luz el pecado? De vuestra concupiscencia. ¿De dónde vienen vuestros pleitos? De vuestras propias pasiones. Mire, hermano, aquí más de uno se hubiera cansado de nombrar al diablo. Aquí más de uno hubiera aprovechado de hacer un estudio de guerra espiritual y echarle la culpa al diablo, porque no hay nada que le guste más a la iglesia de hoy en día de echarle la culpa al diablo. Santiago dice, ¡hey, diablo no! ¡Tú! Tu concupiscencia, tus pasiones, tu envidia, tú. La envidia que le tienes a esa persona cuando le estaba yendo bien, no te estás gozando porque Dios está haciendo justicia. Tú tenías envidia y ahora viste que cayó y viniste con el hacha. Son tus pasiones, tu concupiscencia las que te están llevando a sentarte a pecar. A pecar. Vela. No seamos ligeros, no seamos prontos para hablar. Seamos prudentes. Romanos 3:4. Mi hermana, ¿quién me ayuda allí? Con ese concluimos, ya nos estamos yendo, mi hermano, no se preocupe. Amén, dice la palabra del Señor, Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios verá y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Amén. Antes sea Dios, verás. Todo hombre mentiroso. Todos nosotros tenemos concupiscencia que nos llevan a mentir, pero nunca le atribuyamos ninguna mentira a Dios. Hermano, usted en cuenta propia, usted puede decir, esta es mi opinión, y usted puede decir cualquier barbaridad, déjelo claro. Es su opinión. Es su opinión. Usted en su opinión puede meter la pata como usted quiera, porque usted es un hombre. Y la ignorancia, hermano, todos tenemos derecho a ser ignorantes. Eso no hay problema. Pero diga, eso es lo que yo creo. Punto. Alguien tiene derecho a reírse, alguien tiene derecho a burlarse, alguien tiene derecho a creer, alguien tiene derecho a dudar de lo que usted dijo, porque esa es su opinión. Pero tenga mucho cuidado en decir, Dios dijo algo que es mentira. Sea Dios veraz
todo hombre mentiroso. No importa que a usted lo metan, usted vieran, hermanos, los ministros de hoy en día diciendo, tú me estás llamando mentiroso a mí, al siervo de Jehová. ¿Tú crees que por esta boca es capaz de salir alguna mentira? Tú no sabes el siervo que hay aquí. Pero esa misma persona que se indigna cuando alguien no le quiere creer algo que él está diciendo, dice, eso lo dice la Biblia, pero yo no creo que sea verdad. O sea, no tiene problema en atribuirle a Dios mentira, con tal que a él no lo llamen mentiroso. Es al revés el asunto. Cualquiera de nosotros puede cometer la imprudencia de decir algo que no es verdad. Cualquiera. Todos nosotros somos cuestionables, todos nosotros somos revisables a través de la palabra, y todo lo que usted diga en lengua, prendido en fuego, predicando, en estudio, en arameo, griego, en español o en inglés, no importa el idioma, todo lo que usted diga es revisable, es cuestionable. Usted es un ser humano cualquiera más, así lo llamen apóstol, ministro, santo, sumo sacerdote, no importa, así lo llamen papa, no importa. El que no miente es Dios. Y nosotros deberíamos aprender de Él a no mentir. Sea nuestro hablar sí, sí, y no, no. Aprendamos. Eso es algo que no está en nosotros. Es la tarea que tenemos. Aprender a ser como Dios veraz. Somos mentirosos por naturaleza. Somos hombres. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes son mentirosos porque son hijos de su padre, que fue mentiroso. Pero nuestra tarea, convertidos a hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida, es aprender a ser veraz en todo lo que decimos, a ser ministros confiables. Santiago dice, si tú empiezas, nada más empezamos, nada más y nada menos que hablar contra nuestros hermanos, señalar a nuestros hermanos, juzgar a nuestros hermanos, criticar a nuestros hermanos, mandar a nuestros hermanos para el infierno, mandarlos sin contemplación. ¿Qué credibilidad tendrá tu boca cuando vayas a predicarle a algún inconverso? Si ni siquiera a tus propios hermanos le cuidas el pellejo. Si ni siquiera a tu propio hijo, a tu propio padre, ni siquiera a tu propia esposa o a tu propio esposo, ni siquiera a tu propio pastor, pobrecito tu pastor, le cuidas el pellejo, ¿qué esperarás cuando vayas a predicarle con esa misma boquita que come pan a un inconverso que te escuchó hablando de tu hermano? Recuerda, nosotros, nuestra vida como primogénitos, como primeros de la creación, como ese lugar preeminente que Dios nos dio como criatura, provino de la palabra de Dios, una palabra de verdad. No tengamos por poca cosa cualquiera de los pecados, el chisme, la murmuración, la crítica, el escarnio, la calumnia y todas sus variantes. Todas esas sombras no tienen lugar en la luz de Cristo. Hay luz y en Él no hay ningún tipo de sombra de variación. Dios condena el chisme, la murmuración, la crítica, la exageración, el doble sentido, la cizaña, y llámale como le llamen. La palabra profética de medio cumplimiento, o ponle el adorno que tú le quieras poner. Para Dios todo lo que no es verdad es condenable. Él es luz y es verdad, y solo deberíamos preocuparnos porque cada vez que tomamos su nombre, de nuestra boca salga palabra de luz y palabra de verdad, hasta cuando estemos comentando acerca de nuestro hermano. ¿Alguna duda, hermano? ¿Alguna inquietud? Damos gracias al Señor. Dios nos siga permitiendo que caminemos en luz. Amén. Oremos. Señor y Dios,
Rey eterno y Padre santo y maravilloso. Cuán